El plan de Caputo y cómo están rifando, haciendo sale de dólares en el contado con liquidación. Pero baja el dólar. También todo el tema de Venezuela, que como somos economistas también vamos a hablar de eso. Puede ser la interna con Villarroel, ¿no? Que está metido con Ah, lo de la rural. es verdad. Hola a todos, todas y todes. Ha llegado De Gonzalo vuelta. Finles a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Al Así centro del país. que al centro mismísimo A del país las, y del mundo. a las 20 manzanas donde se define el futuro del país. Eh, Oh, igual cada vez menos. O sea, hoy tenemos que hablar de Milei en la rural, del plan de Caputo y cómo están rifando, haciendo sale de dólares en el contado con liquidación. pero baja el dólar. Sí, pues te digo que está en sale, te digo que es tipo la oportunidad para que los amigos de Toto puedan comprar barato. Es la promoción de finales de julio. Están subiendo los salarios también para poder comprar dólares. Bueno, podemos hablar de ese gráfico nefasto que subió el maldito Toto. El Toto, Toto, el Toto. yo te conozco. Eh, ¿Y qué más? Bueno, y tenemos también todo el tema de Venezuela, que como somos economistas también vamos a hablar de eso. porque hablamos de todo, claro. Y tenemos Porque siempre la hablamos de posta. todo. Tenemos la licenciatura en poder hablar de todo y hacer como que sabemos más que el resto además sobre Claro. esos temas. Obvio, obvio. Nuestras opiniones valen más. No sé si me olvido de algo. No, puede ser la interna con Villarroel, ¿no? Que está metido con Ah, lo de la rural. es verdad. Pero bueno, sí, se van a ir desprendiendo más cosas. Se van a ir desprendiendo más cosas, pero esos son un poco. Bueno, y el final de julio, los precios. Creo que lo podemos meter con salario, pero ese va a ser más o menos lo que charlemos en el capítulo de hoy. Hay que ver si nos da la hora, ¿no? Porque el anterior estuvimos media hora nada más, hicimos una versión compacta, así que El acá tenemos muchas anterior cosas para decir, claro. fue un fraude. No, pero muy buen trabajo del equipo técnico que Increíble. que logró hacer que eso funcione porque tuvimos muchos problemas. El equipo técnico hace parecer que sea un montón y en realidad es el Obre, te queremos muchísimo. Alu y Valen, que hicieron la bancada suficiente para que pudiera salir bien. Claro. Pero fue muy difícil, chicos. Y O sea, Fer, ¿no? Y Fer Ramal. y Ferchu, que siempre está ahí desde el cielo. Ah. Desde sus aposentos arriba, gestionando que esté todo bien. El jefe. El jefe, el verdadero jefe. Bueno, si te parece, arrancamos con el tema más sencillo de la jornada, que es claramente Venezuela. Que es La Venezuela. República Bolivariana de Venezuela. Bueno, hubo elecciones. Casi me pongo la camiseta de Venezuela hoy, pero como estamos en Juegos Olímpicos, No puede ser partidaria. no, era solo por eso. Si no Venezuela estábamos en sí- Juegos Olímpicos, yo me hubiese puesto la camiseta de Venezuela. ¿Está participando de algo de los Juegos Olímpicos? ¿Venezuela? Sí. No lo sé. Porque, bueno, depende de la disciplina, no importa igual. Claro. Por las clasificatorias. Por ejemplo, Argentina Sí. en básquet está haciendo un gran papelón porque no clasificó. Hay una crisis en la Confederación de Básquet terrible, pero bueno, no sé en Venezuela qué estará Me pasando. encanta porque Gonza tiene estos datos randoms. Es que yo soy basquetbolista, era, ¿no? Ahora solo juego amateur, pero es terrible. ¿Podrán? Hay mucho quilombo con lo de básquet. Es una vergüenza que Argentina no haya clasificado. De hecho, adentro del básquet se considera más importante, por ejemplo, Estados Unidos considera más importante y muchos países de Europa también los Juegos Olímpicos antes que el Mundial, algo que es todo lo contrario en el fútbol. Claro. Por eso fue medio un escándalo y nadie quiere a la dirigencia actual de la CAB. Pero bueno, un dato. Dato. Nos está yendo bien en las Olimpiadas, que es otro dato. Así que seguirán las cábalas. estrellas. Las cábalas. Las cábalas no se rompen, aunque Claro. haya elecciones en Venezuela y hayan generado un montón de conflictos. Yo voy a hacer una presentación del tema, charlémoslo. No tengo nada cerrado, perdón, soy una mala economista por esto, pero no vine con una línea bajada porque me parece que es un tema que es muy complejo, que es un tema que requiere mirar como el proceso más largo y que es algo que está en desarrollo, entonces no solo está en desarrollo, sino que lo estamos charlando desde Paternal, Buenos Aires, Argentina, así que tampoco es que estamos metidos ahí y tenemos la realidad a partir de periodistas que están allá, corresponsales y tal. Claro, es muy difícil. Y algo, solo para reforzar esto, que está bueno poder discutirlo un poquito más en profundidad, con todas las complejidades que tiene, sobre todo por estar afuera, pero también por todas las complejidades que tiene, frente al, desde Milei para abajo, todo el oficialismo argentino, y también, bueno, parte, el PRO, Juntos por el Cambio, cuya posición y debate público se reduce a
el chavismo y Maduro malo, la oposición buena. Y eso es todo lo que hay para decir. Entonces, por ahí está bueno poder discutirlo un poco más en profundidad, ¿no? De hecho, Milei fue el primero que salió a decir dictador, Maduro, como a ponerse en contra, no solo en el bloque sudamericano, sino en ser el más tajante, incluso antes de que saliera cualquier tipo de resultado, cualquier tipo de notificación. Entonces también es muy difícil porque es un tema que lo agarran, bueno, todo el tema de Venezuela lo agarran no solo en Argentina, en distintos países como el ejemplo de lo que no hay que ser, ¿viste? Como, uy, ¿qué vas a terminar siendo Venezuela? Venezuela, Venezuela. Siempre la comparación era con Venezuela. Entonces creo que se convirtió en algo que no mira lo que está sucediendo realmente ahí adentro. Efectivamente hubo elecciones el domingo era un día como muy, muy importante, no sé cómo lo viste vos, pero yo estaba siguiendo las elecciones en Venezuela porque sabía que era un día importante, y era un día importante porque eran unas elecciones donde se presentaba una oposición, primero que esa oposición se presentaba, lo cual parece obvio acá en Argentina, pero en Venezuela no es obvio porque hubo otras elecciones donde la oposición directamente no se presentó, entendió que no era una forma de obtener el poder, esa forma de legitimación a partir del voto popular. Bueno, se presentó y se presentaba un candidato que estaba respaldado por la líder de la oposición, que es esta mina, Corina Machado. Y lo que pasó, yo un poco tenía expectativa, yendo a la previa, que bueno, si se quiere, a partir de Maduro en el poder después de Chávez, es la primera vez que hay unas elecciones donde hay una oposición que se presenta a elecciones y que puede haber algún tipo de movimiento. No, yo no sabía si iba a perder o iba a ganar, pero que podía haber algún movimiento en términos de cómo se va configurando la República Bolivariana de Venezuela y cómo se puede hacer o una transición hacia otra cosa o efectivamente un traspaso de poder. Como que lo veía como una posibilidad el domingo. Como una posibilidad de que haya un recambio. No sé si un recambio, porque yo pensé que, digo, no, tal vez gana. O sea, tal vez gana Maduro por mucha diferencia, pero no tanta. Entonces empieza a haber como un periodo de, bueno, si de repente vos tenés una oposición que tiene el 40% de los votos, te hay una reconfiguración en la escena política. Sí, porque se venía vendiendo en los años anteriores, o en todo un proceso de los últimos años de Maduro, que también se da en coincidencia con la última gran crisis económica que tuvieron, con desabastecimiento y grandes problemas, en una apertura de Maduro tanto económica, ¿no? Porque hoy en día hay como un bimonetarismo, semidolarización, pero en paralelo Maduro se empezó a acercar a los yanquis sobre todo, con distintos negocios de petroleros, pero que iban de la mano con reconocer algún tipo de oposición, algunos dirigentes de la oposición, que es el caso del tipo que se presentó a elecciones como candidato a presidente, que venía como en ese proceso de diálogo con las instituciones de Occidente, como le suelen decir, ¿no? Entonces sí, venía un proceso de varios meses en ese sentido, también metido de la mano de lo que fue la guerra en Ucrania, lo que es la guerra en Ucrania, la necesidad de Estados Unidos también de acercarse al petróleo de Venezuela, una situación bastante compleja, pero que había llegado a esa expectativa, sobre todo del lado de esta más proestadounidense, más de la derecha, de decir, bueno, se puede abrir un proceso democrático, muy democrático entre comillas, a los yanquis, ¿no? A que pueda haber una validación por afuera de las elecciones, ¿no? Pese a que, por ejemplo, Corina Machado la habían inhabilitado para presentarse a las elecciones. Básicamente porque Corina Machado había propuesto una invasión yanqui en Venezuela. ¿No? Entonces, claro. Ahora entramos. Su principal propuesta. Ahora entremos al capítulo oposición. Pero antes de eso, para mí el recorrido, por lo menos, como para tratar de entender un poco cómo se vivió o cómo se llegó hasta acá. Bueno, los resultados efectivamente no llegaban el domingo a la noche y después se proclama con un poco más del 80% de las mesas escrutadas. Bueno, Maduro tiene una tendencia irreversible a ganar, ganó Maduro, chau. Y eso lo dijo la Comisión Nacional Electoral. El tema es que nunca se publicaron las actas en esa página, digamos, como cuando votamos acá, que tenemos todos los datos ahí en la página que no me acuerdo cómo se llama ahora. Acá en argentina.com.ar. Está en argentina.gov, ¿no? Sí, es una sección de esa. Ah, bien.
Bueno, hermoso nuestro país. No, bueno, no aparecían los datos y obviamente la oposición salió a decir que hubo fraude. Y hoy en día, martes, la oposición había armado una página donde supuestamente iban a subir todas las actas que tenían. En Venezuela hay voto electrónico, pero también hay un respaldo, si se quiere, de actas que hacen los fiscales en los lugares. Entonces, que iban a subir las actas. No funcionaba la página tampoco. Entonces es como que no tenés una fuente de información certera de ninguno de los dos lados. Entonces es muy difícil como poder decir, no porque sea importante lo que digamos nosotros dos de, Claro. sí, me parece Sí. que ganó tal, sino porque realmente es muy difícil tratar de entender qué es lo que efectivamente pasó en las urnas, que me parece que es lo más importante, qué es lo que votó la gente, al fin y al cabo. Claro, porque si no están las actas, ¿cuál es el problema? Que Maduro o la página esta de la Comisión Nacional Electoral puede decir cuál es el porcentaje, por ejemplo, que decía que había sacado las distintas listas en las elecciones. Pero no decía la fuente, de dónde salieron esos datos. Las actas son básicamente en tal escuela, tal distrito electoral, así como nosotros sacábamos a una escuela, votan 200, 250 personas o están habilitadas esa cantidad. Y después de que se cierra ese comicio, se cuenta y se pasa a toda una planilla y esa planilla se pasa a la comisión electoral. Y eso se va publicando, como decía Candy, como lo vemos acá, el mismo domingo a medida que se van cargando las mesas. Bueno, ninguna de esa información apareció. Lo único que aparecieron fueron estos totales, que ahora, hace un rato antes de arrancar, habían aparecido un poquito más desglosados, pero así como el total nacional, tantos millones de votos para una lista, tantos millones para el otro, tal porcentaje. Y hasta incluso había problemas con esos números. Entonces, hay un problema ahí muy grande, que es que no están las actas. Por lo tanto, no se puede, no hay nada que compruebe el resultado que dio a conocer la Comisión Nacional Electoral. Y tampoco hay algo raro, como vos decías, porque la oposición tampoco presenta algo contundente, en el sentido que, por ejemplo, de esa comisión participaban 5 personas como que lo dirigían, habían 2 cargos de la oposición y esos 2 cargos de la oposición no habían dicho nada hasta hoy, ¿no? Ya pasaron como casi 48 horas. Entonces hay todo un manto de duda muy grande y en el mismo sentido en que aparecen todas estas acusaciones cruzadas de fraude, etcétera, se empieza a poner cada vez más picante el propio Venezuela, ¿no? Uno estaba viendo anoche y hoy y se espera que siga durante esta semana manifestaciones, violencia, represión, etcétera. Entonces la cuestión se va complejizando cada vez más en la medida en que no aparezcan las actas. Total, total, y creo que primero que hay en esto de las acusaciones cruzadas, Maduro dice, bueno, a mí me hackearon la página donde se podían ver las actas, y la oposición dice, a nosotros nos hackearon la página donde se podían ver las actas. Entonces es como todo tiene una acusación cruzada que hace que sea muy difícil acceder a un tipo de información, y creo que lo que queda oculto o lo que pasa a un segundo plano, porque todos se montan sobre que, bueno, sobre los que ya apoyaban a la oposición, no importara el resultado, iban a apoyar a la oposición, y los que iban a apoyar a Maduro, no importaba el resultado, iban a apoyar a Maduro. Entonces están como los dos núcleos duros, y creo que nos olvidamos un poco de cuál era la voluntad popular, ¿no? Que es básicamente para qué votamos. ¿Para qué votamos? Y para saber qué es lo que quiere la gente en un país que tuvo una migración forzada, porque fue una migración forzada a lo largo de la última década, muy grande. O sea, se calculan casi 7 millones de personas que se fueron de Venezuela hacia otros países de la región y Estados Unidos. Entonces, es un escenario muy complejo y yo creo que la oposición hace que sea más complejo todavía, porque tiene que ver con esto que decías vos, bueno, ¿por qué está inhabilitada la principal líder de la oposición? Y bueno, porque su principal propuesta era que venga a intervenir Venezuela, vaya a intervenir Venezuela, Estados Unidos. Y bueno, hermana, ¿cómo no querés que te inhabiliten? O sea, la verdad tu propuesta es un poco golpista. Bueno, sí, también lo cierto es que el régimen de Maduro, o sea, el partido y toda la Cámara Electoral viene inhabilitando opositores, es como una práctica habitual, ¿no? Sí. Por eso también está tan cuestionado al mismo tiempo las propias elecciones, porque viene un proceso en donde se van inhabilitando un montón de personajes. Tiene la particularidad que esos personajes también tienen posturas muy cercanas a Estados Unidos, incluso actúan como nexos, pero creo que el mayor problema aparece justamente por eso, ¿no? Porque está claro que hay un problema en Venezuela bastante grande que se ve reflejado con ese solo dato de la cantidad millonaria de migrantes que se tienen que ir a vivir a otro país sobre la base de una crisis económica muy fuerte que también se profundiza por bloqueos y sanciones de Estados Unidos que no le permiten a Venezuela comerciar, pero también por problemas propios del régimen, ¿no? Que hoy se llega a una situación en donde la economía está semidolarizada, habla bastante de las
problemáticas económicas, pero al mismo tiempo la oposición no tiene una alternativa frente a eso, ¿no? La alternativa es volvamos al mundo, ¿no? O algo así Claro. como que básicamente que Estados Unidos arme una salida democrática, supuestamente también, porque que venga un país afuera a tutelar una salida también es muy injerencista, es muy cipaya, ¿no? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Al mismo tiempo, ese mismo reclamo contra Maduro y contra las elecciones lo encabeza gente que quiso, por ejemplo, instalar un presidente como Guaidó hace unos años y que al mismo tiempo conspiraba para hacer un golpe militar con los militares yanquis en Estados Unidos. Una intervención que Trump, de hecho, lo admitió con los años, que ellos estaban preparando una invasión a Venezuela, ¿no? Y de la cual formaba parte hasta el gobierno de Macri en su momento. Entonces, por eso es tan complejo, porque hay una escasa legitimidad tanto en el oficialismo como en la oposición. Entonces, la situación es mucho más compleja de lo que parece por todos estos motivos, ¿no? No hay una legitimidad de la oposición para reclamar democracia de nada al mismo tiempo. Entonces, es complejo. Y hay mucha hipocresía, porque vos tenés a Macri diciendo no, que la democracia, no sé qué. Chabón, les mandaste armas a Bolivia para un Claro. golpe de Estado. ¿De qué hablas? O sea, como ¿de qué hablan? Eso, la oposición es una oposición que en un momento presentó un tipo que dijo, yo soy el presidente de Venezuela. Y 50 países lo reconocieron como presidente de Venezuela. Entonces hay un tema de la oposición y su relación directa con Estados Unidos y con querer hacer que Venezuela vuelva a ser un territorio clave, no solo por los recursos que tiene, sino por la posición y todo, como casi como una colonia de Estados Unidos, que bueno, es como que no sé qué queda de eso para el pueblo venezolano. Y también del otro lado vos tenés, bueno, ¿quiénes fueron los primeros que reconocieron a Maduro? Y bueno, China, Rusia, Irán. Entonces hay una disputa ahí que es más geopolítica y que creo que en esa disputa geopolítica entre Occidente y Oriente, vamos a decirlo así como muy resumidamente, queda en el medio el pobre pueblo venezolano que quedó en el territorio y que tiene que vivir ahora una escalada de violencia. ¿Por qué? Y bueno, porque efectivamente igual sí iba a haber elecciones, iba a haber gente que iba a votar a favor y iba a haber gente que iba a votar en contra. Entonces ahora tenés dos grupos de personas que se detestan entre sí, que tienen dos perspectivas de país completamente distintos y que no tienen ningún tipo de institución que los pueda acoger. Claro, bueno, Qué evidentemente... institucionalista mi Sí, postura, sí, no sí, sabía terrible. eso. Me colocaste, no, pero la situación en general es muy frágil. Yo siempre por ahí tiendo a recaer en lo mismo, pero con la deriva que tuvo la política económica de Maduro, Sí. ¿qué tan distinta puede ser la política económica de la oposición con respecto a la de Maduro? El gobierno dolarizó la economía, ¿no? Algo que está tratando de hacer Milei Un en poco Argentina pasó por de derecho. hecho igual. ¿Pero por qué No sé pasó si de lo hecho? decidió. Claro, pero ¿por qué pasó de hecho? Porque la moneda dejó de tener valor. Y es lo que quiere hacer Milei Sí. en Argentina. Sí. En No, eso, tuvieron una hiper tremenda. Es que perdió el sendero, Maduro. Perdió el sendero. bueno, el problema es cuál era el sendero previo también, porque hay que discutir ahí, por ejemplo, porque si el plan era, por ejemplo, nacionalizar, que era en su momento lo de Chávez, ¿no? Chávez hace un golpe, Expropiese. nacionaliza los recursos, principalmente el petróleo, porque Sí. si Venezuela está en el foco de conflictos y de la discusión actual y de hace 20 años, es porque Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo convencional, ¿no? Porque después está el no convencional como acá en Vaca Muerta. Por lo tanto, tiene menos costos de extracción. Y era uno de los principales proveedores de Estados Unidos al mismo tiempo, porque queda ahí cerca por todo esto. Y tiene ¿no? oro, tiene minerales. Es un país muy, muy rico en recursos naturales. Claro, entonces hubo un problema ahí que fue, bueno, a partir del chavismo con un cambio ¿sí? profundo en cómo se gestionaban esos recursos, de nacionalizar esos recursos y potenciar a PDVSA, pero bueno, eso también generó otros problemas, que fue el de una burocracia muy grande también, aliada con las Fuerzas Armadas, que generaron otros problemas más y que... Está bien, pero antes de que lleguemos a esos problemas, hay un mérito para mí, y creo que para gran parte de un pueblo venezolano que conoció derechos que antes no tenía, en una Venezuela que estaba muy condicionada por Estados Unidos, con la pata muy encima de Estados Unidos y con toda su economía orientada
a hacer un espacio de recursos para Estados Unidos, donde efectivamente hubo un cambio de estructura, y un cambio de estructura que nosotros no vivimos en ese tiempo, porque la revolución chavista, digo, fue mucho más profunda que otros populismos latinoamericanos, si se quiere. Es verdad, después hay consecuencias de eso, hay derivas, hay cosas que se hacen mal y todo lo que sea, pero yo me acuerdo que estaba en Caracas, vos ves los edificios, que los edificios están, algunos estaban como firmados con Chávez, y el recuerdo de la gente de Chávez es un recuerdo recontra positivo. Y de hecho vos veías, que eso por ahí es lo más triste, gente que había apoyado a Chávez y que, bueno, se cansó. ¿Se cansó por qué? Porque salió mal. Pero salió mal 30 años después. O sea, como que también hay algo donde en 30 años no puede estar todo mal. Hay puntos de inflexión, obviamente, y hay un problema también en los liderazgos, no sé si en solo latinoamericanos, pero en Latinoamérica seguro, que hay un problema cuando esos líderes se mueren. ¿Y qué pasa? Tipo, no tenés un Chávez 2, tenés un Maduro. Y Maduro, la verdad, es que nunca llegó a la talla de lo que fue Chávez. Bueno, pero también los dirigentes y las situaciones políticas son también una deriva del problema estructural económico que, por ejemplo, tiene todavía Venezuela, Sí. y tenemos todos los países subdesarrollados, particularmente de América Latina. Que es que está bien, para mí el golpe de Estado de Chávez estuvo bien. Y yo lo reivindico en su momento, en los 90, en el 92. Yo, bueno, recién, capaz que no había nacido, pero... Yo sí había nacido después, y lo reivindico. después incluso Estados Unidos le quiso hacer un golpe Sí. a los pocos años. O sea, hubo todo un proceso en donde, cierto, para que cualquier país se desarrolle, por ejemplo, que tiene muchos recursos naturales como Venezuela o como Argentina, tiene que nacionalizar esos recursos para poder usarlos soberanamente, y que no sea un lugar de entrega y de saqueo para Estados Unidos en ese caso, que es algo parecido a lo que quiere hacer Milei ahora. Ahora, el punto es, que esto lo charlamos igualmente seguido acá, más en abstracto, más para Argentina, pero es que ¿qué hace uno con esos recursos, no? Por ahí una crítica, yo como economista, que puedo hablar de todo, es si uno utiliza esos recursos para industrializar el país o Claro. para extraer la renta, ¿no? Porque la discusión era sobre la renta petrolera. O sea, hay un costo y un beneficio por exportar, en este caso, el petróleo, y qué se hace con el plus, con el excedente. Bueno, en el caso del chavismo, por lo menos las críticas por izquierda que yo comparto, tienen que ver con si ese excedente se va a usar, por ejemplo, para hacer asignaciones universales por hijo, etcétera, que está bien que se haga, o se va a utilizar para reinvertir en tratar de industrializar esos países. Y ese proceso de industrialización en Venezuela no se dio, como no se dio en general en América Latina, Y ¿no? porque es muy difícil cuando te bloquean Pues totalmente. Occidente. Como que también yo siento que a mí lo que más me duele de Venezuela es que son límites que son lógicos en querer avanzar en un cambio tan estructural. Eso es lo que a mí más me duele, porque esta deriva, vos decías, bueno, el apoyo de las fuerzas militares. Y Chávez no hubiese existido si no era de las fuerzas militares. O Bueno, sea, hay Chávez algo era ahí, militar, claro. claro, pero solo existió por eso, porque vos justamente para poder hacer lo que hizo Chávez tenés que tener a las fuerzas militares atrás, porque si no, no lo haces. O sea, no lo haces en un país como Venezuela, eso. Te interviene Estados Unidos en 3-2-1. Bueno, de hecho tuvieron sus intentos. Entonces hay un montón de complejidades en ese caso, que claramente salió mal. Digo, ahora, 2024, podemos decir, salió mal. Hubo 7 millones de personas que tuvieron que ir. Hay gente que pasó caminando a Perú. O sea, imagínense la realidad de esas personas. Claramente uno, no sé, yo por lo menos no voy a reivindicar eso, pero hay una derrota que para mí es política y que tiene que afectarnos, o por lo menos pensar o darnos un lugar de autocrítica a todo movimiento o parte de un movimiento que quiera un cambio estructural en los países. No, sí, que nos afecta muy directamente a mí. Por ejemplo, yo me considero socialista, marxista, y que Venezuela haya tenido esta deriva es de las peores cosas que me pueden pasar a mí, a todos los socialistas del mundo, porque están todos los días, todos los diarios, todo el tiempo, incluso son testigos directos los venezolanos que vienen acá en Argentina, que te dicen el socialismo es una mierda, Sí. porque me estaba cagando de hambre y me tuve que venir a vivir a Argentina, y así en todo el mundo. Entonces, obviamente que nos afecta directamente, pero acuerdo igual, yo me refería al punto de las Fuerzas Armadas, que obviamente
Chávez llega al poder con las fuerzas, con una porción muy importante, y que esos mismos dirigentes de las Fuerzas Armadas terminan siendo los dirigentes de las empresas nacionalizadas, estatizadas, y que van generando una casta, ¿no? Diría Milei, que después genera procesos de corrupción, de burocratización, que son palpables y que se potenciaron con Maduro, ¿no? Fue como Total. ahí, y que al mismo tiempo uno lo puede ver también muy esquemáticamente, muy al economista, que es que si uno no logra industrializar el país por problemas de su plan o lo que sea, pero también por un bloqueo, genera una situación en donde se empiezan a caer los precios internacionales del petróleo y la economía empieza a ir mal, ¿no? Y que fue lo que le terminó pasando a Chávez en sus últimos años y sobre todo a Maduro, más bloqueado aún que antes Chávez. Pero bueno, ahí creo que hay un problema estructural que es difícil de modificar, sobre todo es difícil en poco tiempo y sobre todo es difícil estando bloqueado, y también si uno no tiene procesos más generales en otros países, por lo menos socios o no tan socios, o en la misma región, o que se puedan complementar con otros países, bueno, en este caso depender solamente del petróleo y no de un intercambio más amplio, ¿no? Total. Sí, hay una pregunta para mí que es recontra válida, que está bien, el expropiese y todo, pero después, ¿quién controla eso? Porque eso también va a generar en sí otros grupos de poder. No sé, pienso en Rusia cuando sale de la URSS y se empieza a generar toda esta casta que existe hoy en día de Claro, empresarios rusos megamillonarios, que hicieron? Igual se quedaron con todo lo que estaba que eran los de los antes. servicios de inteligencia, como ahora con Claro, el... que es como, bueno, son los peores que se terminan quedando con todo, y hay preguntas ahí que son válidas porque creo que no tenemos respuesta. Por eso hace tan válida la pregunta, porque la realidad es que hay algo ahí que no podemos responder quienes queremos, deseamos y tratamos de construir un mundo mejor y más igualitario. Claro, ese también es un problema democrático, ¿no? O sea, porque uno, ¿En en qué este sentido punto, y porque democrático? uno está acostumbrado a discutir, bueno, hay democracia o no en Venezuela porque habilitan o no a la derecha para que participe en las elecciones, que es algo que es un caso muy concreto y que evidentemente está pasando. Pero también pasó que en su momento el chavismo fue absorbiendo a toda la crítica por izquierda. Incluso lo que hoy se conoce como esto, las persecuciones a los tipos más famosos en su momento, como a Corina Machado, pero antes estuvo preso Capriles un montón de años, que eran, ¿no?, representantes de la burguesía, lo que había quedado, la resistencia de los grandes empresarios que habían sido Que era expropiados mucho mejor que algunos, Machado. Guaidó, etcétera, pero también se comieron a toda la oposición por Sí. izquierda, a los partidos comunistas, socialistas, y hasta incluso muchos de ellos hoy en día siguen estando encarcelados. Por lo tanto, digo, esos mismos procesos de burocratización, por ahí se llega a esa situación por también una falta de democracia o interna hacia dentro del PSV, que se terminó absorbiendo a mucha parte de la izquierda, y a los que no, los encarceló y no los permitió formar parte de un proceso transformador, etcétera. Entonces, Lo que sí me son varios parece problemas. importante cuando uno entiende que su compromiso militante, activista, de proyecto de vida tiene que ver con esa construcción más igualitaria, me parece que es necesaria una humildad de decir, bueno, si evidentemente tenés un país que tiene 7 millones de personas que se están yendo, bueno, algo está mal hecho y como que hay que lograr, no sé, para mí por lo menos, decir, che, esto está mal. Como no es a cualquier costo y en cualquier sentido, porque la pregunta del para qué tiene que funcionar. Y sería Maduro para qué. O sea, como que si vos me decís que van a elecciones, o lo charlamos hoy en la radio, y saca 60% de los votos, bueno, perfecto. La gente que está en Venezuela dice que Maduro sí, listo, ya está. O sea, vos no tenés soberanía por sobre lo que decía el pueblo. Ahora, si vos no podés demostrar eso, y bueno, entonces ¿para qué? Porque económicamente no te está yendo bien, porque digo, hay un montón de cosas que no podés contestar. Ahora, a mí en ese para qué, que igual me cabe la pregunta, y de hecho yo fui a Venezuela recontra ilusionada, tipo, te amo Chávez, por favor, y después volví a los 4 años y me quería morir y dije, no puedo creer que esto sea el resultado, como fue toda una crisis tremenda, porque fui además en el peor año para Venezuela, 2017. Estaba todo muy, muy mal, muy desabastecimiento, muy terrible. Entiendo que ahora no es así la situación, pero hay algo ahí de compromiso civilizatorio, de proyecto de vida que se puede hacer en Venezuela que evidentemente no lo están cumpliendo. Y el tema ahí, en la contradicción que yo tengo, es como, bueno, perfecto, me queda claro que Maduro por ahí no está pudiendo dar ese proyecto de vida en Venezuela. Ahora, ¿Machado puede dar ese proyecto de vida en Venezuela? Yo creo que no. No, completamente. No, yo acuerdo. El punto ahí para mí es de esto ¿Y qué se hace? de Maduro, de por qué
de por qué no aceptar los resultados o lo que sea, también es por la negativa de qué pasa si se va del poder, ¿no? ¿En qué termina? O sea, ¿a dónde va? Bueno, es que ahí la oposición les aseguró que los iban a fusilar, más o menos. Entonces es como que está toda una escalada de violencia Claro. que decís como, Por eso es claro, tan incierto el futuro cercano, ¿no? Sí. Ahí hubo cosas que se hicieron, no sé, uno trata de leer, todavía quedan algunas cosas que uno puede leer de opositores de izquierda, de Maduro, etcétera, pero sufren toda la persecución constante todo el tiempo y hasta incluso esa misma gente que critica por izquierda a Maduro dice, los trata de neoliberal a Maduro incluso, Claro. ¿no? Por toda esta política de impuesta, ¿no? Pero de dolarización de la economía y de apertura, ¿no? Porque está pasando esto de los hoteles, de los restaurantes y de lugares en donde hay turismo extranjero, etcétera, que se vive como una economía a dos velocidades. Entonces, bueno, va generando aún más desigualdad de la que había antes y también con quienes dirigen esas empresas, quienes hacen los nexos con los capitales extranjeros. Entonces, Y que volvió a estar muy vendida esos capitales extranjeros, ya no yanquis, pero Rusia, China, Irán Claro. siguen siendo capitales extranjeros, digo, Claro, para claro. el pueblo venezolano. Sí, 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 totalmente. Por lo tanto, ahí se genera también otro foco de desigualdad más. O sea, no es que hay una pobreza total, como pasaba hace unos años, sino que ahora sí, hay una pobreza total de una parte muy importante de la gente que hasta se va del país para tratar de vivir mejor, y hay una porción minoritaria que cada vez vive mejor, ¿no? Que cada vez vive mejor porque están entrando capitales, se llevan una parte importante de esos nuevos negocios y son los que no quieren dejar el poder. Ni ahora ni en Total. en los próximos años. Que puede ser Maduro, pero Maduro como una persona, sino que hay toda una cantidad de burócratas del ejército, de sectores empresarios que, bueno, tienen ahí mucho que perder, ¿no? Sí, y en lo mucho que perder, como para conectarlo también con la región y con nuestro amado país, tiene que ver con esta, no sé, es como una maldición de tener muchos recursos naturales. O sea, yo realmente creo que la maldición de Venezuela es que es un país increíble. Es un país increíble que tiene muchísima riqueza, que tiene muchos climas, que tiene minerales, tiene petróleo, tiene oro, tiene todo. Y en ese tener todo, ¿qué es lo que termina pasando? En vez de ser esa promesa de desarrollo, bueno, termina siendo el campo de disputa de quienes quieren esos recursos. Y mi miedo es, bueno, cómo nosotros estamos camino a eso sin ninguna intervención de nada, porque acá la gente lo votó, votó 3 veces. 3 veces votaron, chicos. La culpa es 3 tuya, veces. ¿no? Hay que mirar la cámara y decir, la culpa es tuya que votaste a Milei. Yo estaba en un principio, como cuando Yo no recién acuerdo con había sido las elecciones, yo estaba como, bueno, la autocrítica, la empatía, hay que entender el por qué, no sé qué. Y ahora ya estoy un poco más cansada, porque es como 3 veces votaron. 3 veces votaron, nadie llega a fin de mes, hay una depresión económica galopante y lo seguís bancando, ya está. A mí la empatía, la pedagogía se me terminó, hermano. Basta. Sí, ya es un poco tu culpa. Te pido mildis, pero ser pelotudo tiene consecuencias también. Y tiene consecuencias sobre todo un país, porque son muchos pelotudos. Y bueno, pero ¿qué? Y la oposición es más pelotuda Pero ellos todavía. te pueden decir, ¿a vos te parece que votando a Massa podríamos haber estado? Mira, yo no sé si íbamos a estar mejor, pero no íbamos a estar peor que esto. Massa No te hubiese hecho un rigi así. Pero Massa hubiese apoyado a Corina Machado, a Capriles. a toda Obvio, esa yo no gente. me voy a poner a defender a Massa. Y bueno, pero si estamos haciendo el nexo, pero es más o menos... si me pones Massa a mi ley, yo elijo a Massa, sí, Y bueno, claramente. ya lo volvería a elegir. Claro, ya pasó eso. Pero no, yo creo que justamente... ¿Qué iba a porque hacer? ¿Iba a estar vendiendo dólares en la brecha? Ah, Justamente, sí, qué fue lo que hizo el año pasado. Qué distinto. Pero Qué distinto a lo justamente- de ahora, es súper distinto a lo de ahora. Pero bueno, ahora no hay inflación reprimida. Ay, por Eh, favor. En la... Te iba a decir, la gente justamente votó eso porque estaba cansada, ¿no? También Sí. venían de muchos años de que todos estábamos viviendo cada vez peor. Ahora estamos viviendo peor también, pero Claro, bueno. mi pregunta es, ¿estaban cansados de la inflación que se disparó 25, 15, 12? Pero ahora los salarios ¿Estaban están ganando la cansados de que inflación. se intervenga en el dólar? ¿Estaban cansados del cepo? ¿Estaban cansados de que no llegara a fin de mes? ¿De qué estaban cansados? Porque todo sigue. No me queda claro qué es lo que resolvió mi ley. Claro, Eso es pero- lo que no me termina de quedar claro. Pero la culpa de eso no es de la gente, sino de Milei. Bueno, Que Milei perfecto, no pero cumplió con ¿qué es lo ninguna que de las- resolvió entonces? ¿Por qué lo siguen bancando? Ya pasaron 8 meses, chicos, ya está. No sé quién lo está bancando igual. ¿Cuánta La gente? sociedad rural, seguro. bueno, pero segurísimo. tampoco La la sociedad sociedad rural rural- está atragantadísima con No nos Milei. está escuchando a nosotros tampoco, pero más o menos, ¿no? Hay que ver cuánto apoyan. O sea, discursivamente puede ser que la apoyen. Sí. Después, las silobolsas están ahí. Yo vine en colectivo por toda la provincia de Buenos Aires y las silobolsas están ahí. Hay ¿Las un montón. viste? Sí, están ahí. Entonces, no sé, es bastante complejo, también contradictorio, como lo veníamos charlando antes, pero para mí hay un nexo con lo de Venezuela, es que ¿qué le convenía
¿qué le conviene a Milei? ¿Que gane Maduro? O da igual, ¿no? Que no, a esta altura la elección como salga, pero que se quede Maduro o que haya una oposición y haya una transición a otro gobierno. No, para mí a Milei le conviene que exista Maduro. Claro, completamente. Y sobre todo con esta Política y situación. económicamente. Claro, con las dos. Sí. Sobre todo en el corto y en el mediano, ¿no? Porque en el corto lo necesitan para decir, financiame a mí, que entren los dólares de lo que venimos charlando todos los martes hace bastante, que Caputo y Milei se juegan a que gane Trump o no, o a que el FMI le gire plata, porque, bueno, Milei está rodeado de gente de centro izquierda como Boric o como Lula y de gente que no está tan alineada con Trump, por ejemplo, o con Estados Unidos. Por lo tanto, podría ser un lugar en donde podría invertir el FMI y Estados Unidos para que a Milei le vaya bien y tener un aliado que defienda sus intereses acá. Ahora, si eso cambia en Venezuela, si hay alguien que los defienda más, o sea, gente que realmente esté interesada en que haya una invasión de Estados Unidos en Venezuela, bueno, la situación puede cambiar. Y a mediano y largo plazo también, ¿no? Porque le garantiza ahí una alianza más amplia, más duradera, ¿no? Sí, 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 además de que está más cerca, o sea, también hay una cuestión ahí donde están más cerca y tienen nexos más aceitados. Económicamente está clarísimo y políticamente se sirven porque Milei es el ejemplo del enemigo para Maduro y Maduro es el ejemplo del enemigo para Milei. O sea, Maduro se dice socialista, Milei le dice socialista hasta la reta. Imagínate que encuentra a alguien que efectivamente se llama socialista y es tipo, wow. Dios, al fin. Y Maduro también está cómodo con eso, ¿no? Y Maduro está re cómodo con eso porque es tipo, sí, al fin alguien me llama socialista. Y claro, y se dedicó, lo bardeó públicamente, o sea, ayer salió a hablar y estuvo bardeando bastante a Milei, ¿no? Como que se encuentran allí un foco para... Se sirven mutuamente, políticamente está claro que se suman. Claro. Entonces ahí creo que incluso Milei sobreactúa, ¿no? El tipo, antes que se terminen de votar ya estaba diciendo que había fraude, ¿no? Ni siquiera, no había nada. Y Milei tuiteaba ahí medio desaforado en contra de Maduro y el sistema electoral. Hizo un video, ¿lo viste? Hizo así. Está todo el video muy concentrado hablando así. Lo cual yo creo que debe ser muy... Voy a tratar de sostenerlo lo máximo que pueda. No, a mí me duele Me duele ahora. Ojo, te estira un poquito, claro, y más o menos, porque después de un rato es medio incómodo. Lo que duele, muy incómodo. Es muy incómodo. Yo estoy yendo a pilates, a kinesiología para tratar Es una pose medio de petero, yo no entiendo por qué la hace. Y para la papada, está claro. Y pone la cámara acá arriba, entonces no se te ve esta parte. Pero la gente se da cuenta que estás haciendo así. O sea, no es que piensan que tu cara es así. Pero por eso Maduro dice, la cara de boludo que pone en las fotos. Sí, ya es sé. eso. No, es que igual yo lo escuché a Maduro y lo banqué. ¿Qué querés que te diga? Tipo, no me durás un round. Y la verdad que grandote Maduro. No, o sea, yo creo que no le durás un round. Pero dice la cara de boludo que pone en las fotos y hace así y la hace Y sí, burla. ¿qué le vas a decir? Pero claro, es cierto. Viste que cuando se junta con Macron, que está el clip que le hacen el acercamiento, que lo va a saludar, se estaban sacando las fotos y justo cuando Milei iba a hacer así para la foto, Macron le da la mano y lo salva de quedar como... no me hagas quedar como un imbécil. Mira lo que Sudaca. está haciendo se estaban metiendo los cables. Pero sí, o sea, creo que a Milei, particularmente a Caputo, en este plan medio kamikaze en el que está metido, de tratar de bajar la inflación a como dé lugar y a depender de... Kitty está haciendo cagadas del otro lado. A depender de un rescate de Estados Unidos, es importante, creo, que esto se sostenga, ¿no? Que por lo menos Maduro se sostenga unos meses más para que el foco de las finanzas sigan estando en Argentina como plan, como cuento de acá a futuro para apoyar, para que las finanzas, los capitales internacionales apoyen una de estas transiciones, en este caso la de Milei hacia el anarquismo. Yo lo que no termino de entender es cómo va a seguir la película, ¿viste? Como veo tan marcadas, perdón que siga con Venezuela, ya cortamos, pero veo tan marcadas las dos posturas, hoy va a haber dos marchas, como tan agrietado todo y tan violento en la escala de violencia que bueno, no sé, es difícil ver cómo va a seguir. Igual Venezuela tuvo varias crisis así como muy intensas, pero, o sea, de hecho eso había una posición que pedía la intervención de Estados Unidos. Hubo camiones que encontraron que cruzaban la frontera y lo metían con armas, o sea, cosas que no dimensionamos bien desde Argentina, me parece, en la escalada de violencia. Todos los tuiteros mileístas y villarroelistas están todos a favor de que intervengan
Estados Unidos. Ahí, Claro, si ¿qué uno te lo ve. pasó de chico para que vos quieras que intervenga Estados Unidos, un país latinoamericano? ¿No leíste un libro de Y hace unos años historia? también pedían que intervengan acá. O sea, tampoco es... ¿Cuándo pasó eso? Yo no No, me enteré, por pero no lo suerte. seguís al tonto este, Milton Freedom, algo así, y No. todos esos tuiteros que son muy bien de Milei. Que ahora están bien pagos, hijos de O puta. el PLP, No, no, el no, partido... por suerte no tengo esa... bueno, son esas conocimiento. cuentas medio marginales, pero que les va Sí. bastante bien en Twitter. Que piden eso, o sea, muestran fotos, muestran videos, no sé, de alguien que se choreó un celular en un barrio y dicen cuándo van a venir los Marines a invadirnos, cosas así, son muy nazis. Bueno, hay nazis, eso hay que decirlo. Hay Y nazis no hay que decir en la esa palabra Argentina. acá porque se nos van a bajar el video. Perdón. Perdón, yo también le dije. A ver que poner un pip. Pero sí, ahí en Venezuela había gente que estaba pidiendo la intervención Sí. directa y que bueno, acá también la piden y ahora están también validados por Milei. Es que ahora ni siquiera hay que hacer una intervención porque es como que ¿para qué van a intervenir si tienen un tarado que les da todo? Como que no En necesitan Argentina. intervenir, ¿entendés? En Argentina. Está Sí. él, Milei, ahí diciendo, ¿qué querés? Tomá, ¿qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué más te puedo dar? Y los otros tipo, no, pará, resolvé tus temas primero, pará. Lo más triste es que casi toda la plata no viene, ¿no? Entonces tiene un Es que problema por bastante eso le grande. dicen, resolvé tus temas, flaco, Claro. pará. O sea, que no me puedes dar todos los recursos, tenés que resolver algo que se llama macroeconomía. Y sobre todo el cepo, ¿no? Entonces siempre aparece el mismo problema, ¿no? ¿Qué pasa con los Siempre. controles de cambio? Eso no importa que esté Massa, esté Milei, esté Guzmán, siempre está el mismo problema. Por lo menos Mauricio lo resolvió el primer día. Mauricio agarró y le dijo, no me importa, viste que hay, no me acuerdo si hay un libro o alguien lo dijo en algunas notas, que es como que los funcionarios de economía, Prat Guy lo dijo, Prat Guy decía, primero hagamos gradualismo también en lo cambiario, así como hacemos gradualismo fiscal, vamos a ir haciendo el ajuste, hagamos gradualismo monetario, porque si no nos van a correr, nos van a dejar sin reservas. Y Macri parece que lo va a ver con Marcos Peña y le dice, así en la mesa con Sturzenegger, que obviamente Sturzenegger está del lado de Macri, le dice, no, yo prometí en campaña que iba a salir el cepo del día 1, voy a salir en el día 1. Un demócrata. Y cumplió con su palabra electoral. Así Cumplió, elevó el piso, estábamos en 27, la terminó ese año, ¿cuánto fue? 37 y al año siguiente 52. No, y fue un costo muy grande, porque no sé si esto lo dice Prat Guy, pero los tipos se agarran y para salir del cepo había que pagar a los buitres. Claro. Entonces tomó deuda. Lo primero que hizo fue con Caputo, ¿no? Caputo puso la firma. Tomó deuda por 15, 16 mil millones de dólares para pagarle más de lo que pedían los buitres y así limpiar de holdouts gente que podía embargar reservas y ahí levantar los controles de cambio y después toda esa historia conocida, pero... Toda esa historia conocida porque la estamos pagando, hijos de puta. Y están de vuelta. Y Caputo está tratando de hacer algo parecido. Qué mal me pone todo esto. Pero para, una anécdota económica. Viste que Etiopía cerró el plan con el Fondo Monetario Internacional. Me imagino que todos lo saben. Todos lo saben porque es una noticia muy importante. No, pero real, es una noticia muy importante. No, sí, Yo lo había siento que visto en como es un Twitter país también. de África no le damos bola. Y es tipo, chicos, discúlpenme, pero nosotros estamos donde nos importan los programas que cierra el Fondo Monetario Internacional a lo largo del mundo. ¿Ok? Si Macri nos dejó en el nivel de Etiopía, bueno, vayan a quejarse con Macri. Ahora... No, Etiopía está mucho mejor. Tiene mucha menos deuda que Argentina con el fondo. Sí, tiene menos deuda, pero hermano, tiene un problema humanitario No, no, importante. De hecho, yo puse, ay, es re triste lo que voy a contar y lo digo riéndome, me pongo serio. No, que quería encontrar más datos sobre Etiopía, como coyuntura no solo del coso del FMI, porque la verdad es que no estoy al tanto de la coyuntura económica de Etiopía, entonces quería entender un poco, bueno, ¿qué onda Etiopía? Y lo primero que me apareció era una noticia de que se murieron no sé cuántas personas en un barco yendo a Europa. Y fue como, ay, Dios. Qué mundo en el que vivimos y cómo es que estamos peor que Etiopía. O sea, ¿qué pasó en la Argentina? Bueno, no leí cosas buenas de la estructura económica de Etiopía. No, Hay obvio. mucha desigualdad. Mucha peor que en Argentina. Casi todos los países de África tienen planes con el FMI. Sí. En Kenia hay revueltas muy grandes de gente que se está... Es muy parecido a lo que está pasando acá, pero acá la gente todavía no está en la calle, salvedad, que hicieron un plan de austeridad para pagar al FMI y al mismo tiempo que todos los funcionarios se la pasan viajando en aviones Sí. privados como Milei, están aplicando un plan de ajuste bastante fuerte y están subiendo el IVA, subiendo impuestos al combustible y bajando el gasto público y hay mucha gente en la calle. Sí, Pero sí, bueno. el FMI tiene esta característica de darle el nutricionista vago que te da la hoja impresa, ¿viste? Como que no te sirve. Bueno, eso hace el Fondo Monetario Internacional con sus programas económicos. Le da a todo el mundo el mismo programa, obviamente que en la mayoría no funciona. Hay un paper muy bueno de Nicolini
Sí. profesor de Sí. desarrollo de crecimiento, ¿no? De crecimiento de la UBA, que es cortito, son 20-25 páginas, y él dice como la regla es siempre la misma, y él propone una alternativa, pero tiene como evidencia empírica de cómo siempre funciona mal. Y está bastante bien ese paper. ¿Tenés el título? No me acuerdo porque lo leí hace como Maldad. 4 años. Bueno, el punto es que en esto de Etiopía era interesante, en el Financial Times había una nota para Claro. financistas, ¿no? Sobre, che, chicos, vayan a invertir en Etiopía porque les dieron plata. Un programa mucho más chico, 3.400 millones de dólares, o sea, algo realmente mucho más chico que lo que necesita Argentina. Y ahí lo interesante era que había un economista allá que hablaba y decía... porque hubo una devaluación muy profunda. Obviamente liberaron el tipo de cambio y liberar ese tipo de cambio hizo que hubiera una devaluación del 30%. Todos parecen números chicos al lado de Argentina. Sí. Pero bueno, era un número muy grande. Y había un economista de Etiopía que decía, no pasa nada, no va a haber un efecto inflacionario, porque nosotros ya nos manejábamos con no me acuerdo el nombre de la moneda, no sé si la puedo decir bien, pero ya nos manejábamos con la cotización paralela. Y yo era como... ¡Ah! Pratt Guy, dices Pratt Guy, tipo, no aprendieron, chicos, no, Lo van a mismo. tener inflación. Pero fue increíble porque fue como, dije, ay, esto es Argentina 2015. Chicos, sí va a haber efectos inflacionarios. Si hay alguien de Etiopía que está mirando, Sí. no va a salir bien. Bueno, pero quiere decir que el FMI está dispuesto a ayudar entonces. Sí, está dispuesto a ayudar si liberas el tipo de cambio. Claro. Esa es la conclusión de Etiopía. Claro, ese es el problema en Argentina, que al parecer Milei dijo que no lo va a hacer hasta por lo menos el año que viene, o fin de año, algo así dijo en la rural, supuestamente, creo que eso lo dijo como... Lo que dijo es que en septiembre va a bajar la alícuota del impuesto país, que en realidad va a bajar la alícuota que él mismo subió. La va a volver a los niveles de masa. Exacto. Y él dijo eliminar el impuesto país en diciembre. La realidad es que el impuesto país nace de la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva de Guzmán de 2019. Y nadie supo bien por qué, pero el impuesto país, como impuesto, lo da por 5 años. Que yo me acuerdo cuando lo leí dije, ¿por qué 5 y no 4 o 8? Como que me pareció un número extraño. Bueno, era un año más de gobierno del otro en esto de, viste, mediano plazo. Sí. Entonces, la realidad es que no es que Milei va a eliminar el impuesto país, sino que efectivamente, si quiere mantener el impuesto país, tiene que mandar otro proyecto de ley, o tiene que pedir la extensión, o tiene que hacer algo donde el Congreso le apruebe ese impuesto país, y ahí sí o sí tiene que cortarse un brazo, porque si no ya es demasiado, chicos. O peor, tiene que repartir la plata con los gobernadores. ¿No? Porque si se hacen una nueva ley, que para prorrogarlo el año que viene ya le dijeron los gobernadores que lo van a tener que participar. Claro. ¿No? Que sería que un porcentaje de esa recaudación por el impuesto país vaya a las provincias. El problema es que el FMI no quiere que eso pase, ¿no? O sea, no quiere que siga sosteniendo el gobierno el impuesto país. ¿Por qué? Porque es una forma de intervenir en el dólar. Estás haciendo más caro el dólar de importaciones. Y el FMI justamente lo que quiere es eso, liberar el cepo, por lo tanto que haya un solo precio del dólar de compra-venta en un solo mercado oficial y con algunas intervenciones, ahora eso no está tan claro, pero que haya un solo precio del dólar. A mí lo que me parece raro que el gobierno, o sea, Caputo y Milei quieren hacer algo que nunca pasó en la historia, ¿no? Porque quieren hacer un programa con el FMI para hacer una salida ordenada con el paso del tiempo para salir del cepo, ¿no? Y para hacer, no sé, la fase 3 del programa. Pero si uno se pone a ver cuáles fueron los últimos programas, los últimos acuerdos de programas con el FMI, no solo en Argentina, sino en general pasa esto en el mundo, los programas se firman en los momentos como de última, ¿no? Cuando ya está o explotó todo o está por explotar, ¿no? Como Guzmán firma el acuerdo cuando estaba por explotar, ¿no? Porque le empezó a subir el dólar, tenía pagos de vencimiento y no tenía los dólares para pagarlo. Bueno, lo mismo pasó en todos los programas de Argentina. Macri en el 2018, Etiopía también porque estaba hasta las manos. En general pasa eso. Entonces, ¿por qué pasaría ahora algo distinto? No es como que están tratando de negociar algo en la previa, tratando de bajar la brecha, ¿no? Que haya los dólares paralelos bajando para dar una sensación de calma y supongo yo que poder negociar de una forma más tranquila con el FMI, ¿no? Para tratar de evitar esa firma de un nuevo programa en una situación en donde se le disparen los dólares paralelos y no tenga reservas en el Banco Central, que creo yo que es lo que va a terminar pasando, ¿no? Entonces, creo como que al parecer todo el plan de Caputo y de Milei es a eso, ¿no? Jugarse a que venga un rescate del fondo para tratar de sostener algo que tampoco sabemos qué es, que a veces dan pistas, a veces no, pero no se sabe, no está claro. No sé a vos ¿cuál crees que puede ser el plan? Porque yo pienso cosas distintas todos los días, pero vuelvo a lo que pensaba en diciembre, que es que para mí quieren largar una nueva convertibilidad a lo caballo, Claro. que es
achicar la brecha hasta que queden 1.100, 1.200 y decir, bueno, vino una plata del FMI, a partir de ahora $1, 1.200 pesos, qué sé yo. Y vamos Pero con esa. ¿con qué sostienen eso? No, por eso para mí es insostenible. ¿Por No. qué? ¿Por qué Cavallo pudo hacer eso? Porque antes tuvo un plan Bonex y tuvo dos una hiperinflaciones. claro. Claro, entonces con eso licuó todo. Por eso Milei lo dice incluso. Milei dice, nosotros logramos estabilizar la inflación sin romper contratos, sin confiscaciones. Porque las confiscaciones previas que se hicieron en Argentina para estabilizar fueron el corralito y antes, en esta estabilización de Cavallo, el plan Bonex, ¿no? Que él, siendo canciller, se le hizo hacer al ministro de Economía de ese momento. ¿Cómo él siendo canciller? Él era el ministro de Relaciones Exteriores. Cavallo. Sí. Ay. Y él estaba atrás él había propuesto el plan Bonex Sí. y bueno, la termina siendo, no me acuerdo cómo se llamaba el ministro de ese momento, porque pasaron como 5 antes que agarre él. Y bueno, ahora está Sturzenegger en el Ministerio de Desregulación, esperando a ver ¿Qué pasa hace con Caputo? Claro. Sí, yo siento que hay... sí, hay una cuestión en la parte del programa económico del gobierno que no cierra. Y que no cierra no ahora, no es que no cierra hace 2 semanas, sino que no cierra desde... Nosotros vamos a decir desde el 10 de diciembre, pero que desde el que el mercado no la ve, o sea, yo no la veo desde el 10 de diciembre, pero que el mercado no la ve desde mediados de mayo, cuando se da esa baja de la tasa de interés. El resto es historia conocida. Y si no, vean los capítulos anteriores. Entonces hay algo ahí que no se termina de resolver, pero que tampoco termina de estallar, porque el gobierno fue sacando cada 2, 3 semanas alguna medida que refuerza y profundiza ese plan económico, que sigue siendo llegar al 2% de inflación mensual, 2% de tasa de interés y 2% de devaluación mensual. O sea, yo creo que el plan sigue siendo ese, y como no lo están logrando, van sacando cada 2, 3 semanas una medida nueva para tratar de llegar a eso. El objetivo de intervenir en las brechas tiene que ver con eso, y a través de contener las brechas cambiarias, también contener los precios y que la inflación efectivamente llegue a ese 2% mensual. ¿Es sostenible? Claro que no. Por supuesto que no. El Banco Central no tiene reservas y está usando reservas, gastando dólares para dar un dólar a 1.295, que es regalado. ¿Y cómo te digo que es regalado? Y bueno, porque el blue está a 1.440. O sea, ¿por qué habría una brecha entre los financieros y el ilegal si no estuviese más barato el financiero? Entonces hay algo ahí que evidentemente solo se resuelve con dinero de afuera, o sea, con una torta de dólares que te caiga y que eso te permita flexibilizar las regulaciones cambiarias. El tema es por qué te entraría esa torta de guita y cuándo te entraría esa torta de guita. Poner que es el Fondo Monetario. ¿Y cuándo te la va a dar el fondo? ¿Te la va a dar en septiembre? ¿En pleno proceso electoral yanqui se va a estar ahí jugando por Argentina, su principal deudor? No, el problema es que todos los exdirectores y la gente que pasó por esos lugares, tanto de afuera como de adentro, como este Lipton que habla seguido porque evidentemente está laburando para algún fondo de inversión, o los que, bueno, hay varios que estuvieron pasando por la silla de Argentina como representante en el FMI, que dicen, el FMI no le puede dar plata a Argentina, pero no se la va a dar si no abren el cepo. Total. Entonces, ahí hay un problema porque el gobierno dice oficial y extraoficialmente, como acá siempre lo nombramos, aunque probablemente ustedes no lo conozcan, Arriazu, que fue ministro en la dictadura y que defiende este plan, que dice, no, Argentina no puede flotar, no puede abrir los controles de cambio. Entonces, hasta que eso no se ponga de acuerdo, no pasa nada. Y entonces, creo que por eso la mayoría de los economistas dicen que esto es insostenible, salvo Arriazu y el gobierno, y los del gobierno, hasta los asesores se le están yendo porque dicen que es insostenible, pero adentro del mercado financiero siguen creyendo porque el ministro es el toto. Otra explicación yo realmente no veo, porque uno ve, a mí a veces me llegan por parte de Cande y por parte de otras personas, que son los informes de las consultoras o de los brokers. No me ven. No, pero hay brokers que te mandan recomendaciones y te dicen, vende dólares y hace tasa. Comprale a Caputo las LECAPs. Y yo, salvo que, no sé, si tuviese plata para invertir en eso, no lo haría. Aprovecharía a comprar dólares. Pero te mandan diciendo, este mes que se viene, Caputo va a rifar las reservas, así que hace el carry trade de este mes y después vemos en el próximo informe.
pero no hay ningún fundamento económico para defender eso, ¿no? Solo el flujo, que es un fundamento igual importante, porque Caputo está diciendo, voy a usar todos los dólares que tenga que usar del campo, de los privados, de las petroleras, de lo que sea, para cerrar esa brecha. El flujo mata los fundamentos económicos, se suele decir en el mercado, y bueno, eso pasa, puede estar pasando ahora, es lo que está pasando ahora, por eso bajan los dólares y por eso hay mucha demanda de LCAPs. Pero hay situaciones que son muy insostenibles como esto, ¿no? Las LCAPs rinden cada vez menos, 3,5%, 4% mensual, cuando la inflación va a estar más o menos por ahí, es más o menos lo que dan las consultoras, pero los bonos SER pagan cero, o sea, la inflación, hasta más un 10 o un más 15%. Cayeron un montón de precio en estos últimos meses. Entonces ahí hay muchas cosas que no cierran. Los que realmente no la ven son los de Wall Street, ¿no? Por eso el riesgo país no levanta, está en 1.600 pesos, 1.600 puntos. Evidentemente los fondos de afuera no ven, no la ven, no ven el plan del gobierno. Y no la ven no por una falta de voluntad de pago del gobierno, creo que eso está clarísimo, que es lo que quiere enfatizar Milei todo el tiempo, que es tipo, yo les voy a pagar, y es como, sí, bueno, pero tenés que tener con qué, ¿viste? Como, tiene que haber plata para pagarle. Hay un problema ahí de solvencia y de liquidez en relación a qué posibilidades hay para la deuda que hay que pagar el año que viene, y no solo la deuda, sino si hay capacidad o no de refinanciarla, porque nadie planea, dicen como no están los dólares para la deuda. Capitalismo del siglo XXI, las deudas no se pagan, se refinancian. El tema es que para que se refinancien, bueno, te tienen que creer y te tienen que volver a apostar eso. Eso es lo que dice Arriazu. Incluso Arriazu dice hay que tomar más deuda privada para pagarle al FMI y que se vaya al FMI, ¿no? El problema es que son 45.000 millones de dólares. Claro, el tema es quién. Tipo, está todo bien con la fotito, pero nadie te pone las 45 ahí, tuki. Hay que cambiar de acreedor, dicen, ¿no? Que es más o menos eso, ¿no? Como vos decías. Yo en algún momento lo pensé así como escenario apocalíptico, en esto de que hay empresarios que tienen más plata que estados. Y digo, imagínate que de repente, o sea, el FMI claramente no es el FMI que nació de la Segunda Guerra Mundial, que iba a ser el prestamista de última instancia. No cumplió el objetivo que tenía, eso está clarísimo. Ahora, ¿qué pasa si en este siglo XXI de megamillonarios, de repente los que terminan diciendo eso son personas, que en vez de que te rescata el Fondo Monetario, te rescata Elon Musk, ponele? Sería terrible, o sea, sería un cambio de configuración política y geopolítica tremenda. Sí, eso no pasó ni tiene pinta de que vaya a pasar. No, yo creo que no. Pero hay gente que sueña pero porque con son eso. avaros. Hay muchos libertarios que dicen, Elon Musk, por favor, rescatame, ¿no? Sí, pero porque creen que los millonarios son buenos, chicos. Ese es su problema. Ese es su problema de base. O que creen que invierten su propia plata. Y eso también no pasa. La gente que tiene guita no usa la propia. Mírenlo a Macri. Eso también es cierto. Gracias, Gonza, por decirlo. No usa la propia. O sea, ¿cómo compró Elon Musk Twitter? No es que Elon Musk fue a buscar la cuenta bancaria. No, le pidió un préstamo al JP Morgan. Buscó a inversores aliados como Peter Thiel y un montón. Y fue tomando créditos para pagarle. Y una parte sacando acciones y poniéndolas para que inviertan capitales privados. Pero no usan la propia ni siquiera para pagar el jet privado. Toman deuda con sus acciones como garantía porque así también se aseguran de no pagar impuestos. Entonces está todo armado para que ellos no usen la propia. Mucho menos la van a usar para ni siquiera invertir en Argentina, ¿no? Pueden invertir en Argentina, pero no sé, puede venir Tesla tomando crédito de... Bueno, próximamente del Banco Nación, cuando lo privaticen, y qué es realmente lo que quieren hacer. Entonces, ahí pasan, cuestiones que uno tiene que estar medio en esa chiquita para verlo, pero hasta ahora lo que hizo Elon Musk fue hacer un tweet diciendo recomiendo invertir en Argentina. Y desde el momento que hizo ese tweet, las acciones no paran de caer y los bonos no paran de caer tampoco. Entonces, qué sé yo, puede pasar en algún momento, pero al mismo tiempo pasa lo mismo que pasa con el FMI de Estados Unidos y la elección. Los tipos están metidos en quilombos más grandes. Total. Lo que pueda llegar a ser el loco en Argentina, ¿no? Los tipos están jugando... Yo creo que por eso Estados Unidos tampoco se quiere meter mucho en el conflicto de Venezuela, ¿no? Y volviendo al principio, como que están en una re heavy Estados Unidos. Y lo más quiere que pierdan los demócratas para comerle el mercado a Microsoft, Google, Amazon, ¿no? Y lo más que están en una cruzada contra ellos y todos los grupos estos de Silicon Valley también. Los ven a ellos como el establishment, ellos son los libertarios que leen a Tolkien y lo quieren expulsar, y están en esa. Pobre están Tolkien. en problemas, sí, realmente. Están en esa... No lo entendieron. Están en una cruzada bastante más importante. Entonces, hay cosas que están sucediendo y que a Argentina les queda lejos, ¿no? Argentina les queda lejos. Argentina es un deudor serial. Pero así todos somos el mejor país del mundo, ¿no? Tampoco eso se dan las dos cosas al mismo tiempo. Chicos. Menos mal que no vienen a invertir.
No los necesitamos. Claro. No, claro. ¿Qué Sí. nos queda? Nos queda poquito tiempo, Nos ¿no? queda poquito tiempo, pero hay que hablar algo de la economía real, porque si no hablamos de Venezuela, del mercado financiero, de Toto Caputo y la concha de la lora, pero no hablamos de lo que pasa en la calle, No loco. queremos hablar de lo que pasa en la calle porque estamos mejor. Están subiendo los salarios. Yo vi ese tweet de Caputo y mi indignación tuvo como 7 niveles, que eran los 7 círculos de Dante. Y iba bajando y digo, primero, ¿vio el gráfico o no vio el gráfico? Porque digo, tal vez este forro ni vio el gráfico. Se lo pasó un chabón y él solo tuiteó, ¿entendés? Y como, capaz que ni lo vio, porque si lo ves, vos ves un gráfico, ¿no? No lo tenemos en pantalla. Pero créanme, Pero si hacemos un clip lo vamos a poner. el Si querés gráfico... explicarlo, claro, porque además salió hace un rato, tampoco... Fue del 25 de julio el gráfico, pero lo interesante es que habla de la evolución de los salarios. Y en esa evolución de los salarios va el grafiquito, ¿no? Y vos ves un grafiquito que anda como que más o menos estable y de repente tiene un salto al abismo. Que es un salto al abismo, ¿eh? Es como tirarte de un precipicio y no saber dónde vas a terminar. Y en ese salto al abismo vos ves claramente que eso sucede en diciembre de 2023. O sea, que sucede claramente a partir de la decisión económica de Toto Caputo, la persona que está tuiteando el gráfico, de hacer una duplicación en el precio del dólar. El chabón te lo postea, ¿entendés? O sea, te dice en la cara, yo te hice pija tu salario. Bueno, perfecto. Y después el forro tiene, se ve como una pequeña recuperación, porque claro, del abismo algún rebote del gato muerto, se dice en economía, porque somos muy especistas, tiene algún rebotecito, ¿no? Y ahí hay una segunda forrada, que es que el chabón hace distintas evoluciones, ¿no? Y la que mejor recupera, ¿cuál es? Y obvio, el del trabajador del sector privado sindicalizado. Entonces agarra el promedio de paritarias de 25 sindicatos, que son los sindicatos más fuertes, o sea, elige el número de los trabajadores que tienen las mejores condiciones y es una rayita que recupera. ¿Recupera todo? No. Ni siquiera ellos recuperan todo, ¿entendés? Y el chabón te lo muestra como si fuese una victoria. Yo no tengo nada bueno para decir de lo que quiero que le pase a Caputo. La verdad. Que son unos forros. Son unos forros, cínicos, hijos de puta. Lean el gráfico antes de publicarlo. Bueno, hay un montón de cosas que se desprenden de Sí. eso. Para mí, dentro de eso, hay una que que lo dijimos, no sé si el martes pasado o el anterior, pero que ellos hacen gala de los salarios bajos también, porque en paralelo a que Caputo dice están creciendo, en realidad lo tienen al mismo tiempo que Caputo estaba anunciando boludeces y que hacían que sus funcionarios tengan que reunirse de urgencia con fondos de inversión para que no se lleven la guita, todo el quilombo de las últimas semanas. El vice del Banco Central se va a Estados Unidos de urgencia, se toma un avión de urgencia con una carpetita y un PowerPoint para explicar a los inversores que no se tienen que ir, ¿no? Que no vendan los bonos de Argentina. ¿Por qué? Porque en la fase 3 va a ser muy expansiva para la Argentina porque se van a empezar a recuperar la macro de Argentina y ahí es donde van a subir los bonos, etc. Pero una de las claves de esa fase 3 es que Argentina va a crecer porque tiene bajos salarios en dólares y altos márgenes de ganancia. Y está ahí en su PowerPoint, ¿no? Que después lo publicaron incluso ellos mismos. Es una parte, es una clave del programa para que en algún momento vuelva a crecer la economía. Al mismo tiempo no es lo que está pasando, ¿no? Porque en paralelo a que Caputo muestra eso, que supuestamente los salarios están creciendo, si uno toma los números del consumo, siguen cayendo. Claro. Ni siquiera hicieron piso. Entonces, si están subiendo los salarios, tendría que haber más consumo, ¿no? Como una regla más o menos básica, salvo que tengamos tanta guita que le estemos ahorrando comprando dólares, que es algo que evidentemente no pasa. Entonces, hay algo ahí que... Le deseo a alguno que le pase y que pueda comprar a 1.295. Se los deseo de corazón. Que Caputo se los está dejando de oferta, ¿no? Y que después Milei dice que lo hagan. No sé si lo viste con Fantino. Sí, lo vi. Donde dice aprovechen el rulo, que Fantino le tira un centro para que el tipo salga y diga vendan el dólar blue y compren el MEP. Dice ahí hagan el arbitraje, ¿no? Aprovechen que se puede ganar 100 pesos haciendo un rulo, vendiendo blue y comprando Eso MEP. me parece terrible igual porque también genera una brecha. O sea, como que no cualquier persona va a comprar dólar MEP. O sea, también es injusto hasta la posibilidad de quienes se enriquecen con eso, ¿entendés? Está mucho más expandido que hace unos Sí, años. está más expandido que algunos años, pero ¿qué le vas a decir a un jubilado? Sí, ¿sabes qué? No llegas a fin de mes, pero vos podés cobrar tu jubilación, comprar dólar MEP, sacarlo del banco y venderlo en el blue y hacer una diferencia.
No va a hacer eso. Y te juro que es la persona que más necesita la plata de los que lo van a hacer. Pero no lo van a hacer. 2020 y 2021 se hizo mucho. Aunque o sea, ojalá lo hagan, ¿eh? Yo no. Lo hicieron con el dólar oficial, juzgo. que se hacía por el home banking, era un poco más fácil. Pero acá, para mí, también el punto es que, como decía bien Milei, Expert, Ramiro Marra, todo se paga. Alguien está pagando eso. Y esa brecha la estamos pagando con los dólares del Banco Central. Ellos están subsidiando un dólar MEP barato con los dólares incluso del campo. Le están comprando los dólares baratos al campo para venderlos después en el MEP para que exista ese rulito que Milei dice que hay que hacerlo para hacerse unos mangos. Que también, y para bajar las brechas. Para bajar esas brechas, para hacer bajar el blue, porque si no el blue no baja porque el gobierno no está interviniendo ahí, está interviniendo en los financieros, y también porque así genera también otro rulo más con el blanqueo, que va como en paralelo a eso, que uno puede blanquear, agarra los dólares que quiere blanquear, los vende al blue, los compra al MEP, hace la misma brecha y después lo pone en tasa de interés y paga lo paga recién en septiembre, a fines de septiembre, la penalidad, si es que tiene penalidad, si tiene más de 100.000 verdes. Entonces, como que están armando todo para generar una timba financiera muy de corto plazo, que en general siempre termina mal, ¿no? Sí, el tema es que ellos están jugando muy en el corto plazo pensando que gana Trump y que en enero van a tener un programa. Y yo no sé si los tiempos son esos. No, totalmente. Y eso muestra la fragilidad y el problema en el que se está metiendo el gobierno, también más en general, ¿no? Político, porque tampoco es casualidad que en estos momentos donde veníamos de semanas donde subía fuerte el dólar, donde se veía el equipo económico bastante desconcertado, con Milei puteando desde el jefe del FMI hasta el Banco Macro. Golpe de mercado, denunció, un libertario denunciando golpe de mercado. ¿Dónde lo viste? Yo lo vi a Cabal en 2001, que dijo que sí. Lo vi a Cabal. Sí, iba de la misma pero forma. Pero Cabal no se decía libertario, se decía liberal, es distinto. Bueno, pero él dijo que le hicieron un golpe de mercado y por eso se fue. Pero bueno, que creo que eso hace juego muy claramente con que aparezcan las internas adentro del gobierno de Villarruel más empoderado, por lo menos haciendo política o mostrándose como armando algo en oposición a Milei. Todos estos juegos de las fotos en la rural, de que se saludan, que no saludan, de los tweets de Karina Milei, etcétera, no podría existir si el gobierno estaría sólido, ¿no? Como por ahí estuvo en el verano, pero en general cuando apareció Villarruel un poco más públicamente fue, ¿no? Más o menos cuando fracasa la ley bases hace 3-4 meses, pero después cuando Milei saca la ley bases y eso, Villarruel heroína, estamos todos amigos, y ahora que el gobierno empieza a tambalear de vuelta, parece que las encuestas ya no le dan tan bien como antes, hay problemas con el dólar, no se sabe dónde va el plan económico, vuelve la oposición interna de Villarruel, que también vuelve porque no hay oposición externa. Entonces, como que tiene el camino ahí para asociarse con Macri, con todos los que Milei echó, qué sé yo. Hay que ver qué pasa con eso. Bueno, ¿te ha quedado algo en el tintero? Tenía muchas cosas para decir, ¿viste? Sí, un montón. Agotador. Wow, oh my God. No, queremos agradecerle a toda la gente que nos banca, que está suscripta, a los que no se suscribieron, que se suscriban. Hay mucha gente laburando acá atrás y que hicieron posible también estas 2 semanas con Gonza a la distancia. Y es gracias a ustedes, porque ustedes son quienes lo bancan, así que gracias por eso. Hay que comprar la comida al gato. Hay que comprar la comida. Kitty come mucho. Sí. Kitty come mucho. No, y obvio, todos los gastos, no hay que aclarar porque los gastos crecen in this economy. Quería decir eso y quería decir que la semana que viene no vamos a grabar el martes, sino que lo vamos a hacer el lunes, así que vamos a publicar directamente el lunes porque estas cosas, viste, nosotros somos muy de coyuntura. Muy de actualidad, así que lo vamos a grabar el lunes por única vez porque, viste, cada tanto nos gusta cambiar de día. Hay cosas y cosas que pasan, cosas que suceden y se vienen muchas cositas muy preciosas que no podemos decir, pero que ya van a ir viendo. ¿Algo más? No, está todo bien. ¿Estamos? Bueno, baby, nos vemos la semana que viene. Suerte.